Crucero, nos adaptamos a la curva, activamos batería, perfecto. Entramos primero que nuestro rival a pit stop. Ambos con 1 o 0% de neumáticos. La anterior fue muy fina. ¡Uy, Así que coche de podría... seguridad! ¿Quién chocó? ¿Quién chocó? ¿Quién chocó? ¿Quién chocó? Esto define, muchachos. Última vuelta. Excelente parada de pit stops. Carrera final, muchachos. Lo damos todo. Todo, todito, todito, todito. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para ustedes. Vamos a comenzar con esta ronda de serie 7, que es de inicio de carrera y curvas. Al menos 3 de las 4 pistas son de curvas. Al final, muchachos, les voy a dar un datito extra de monedas que les puede servir muchísimo, que les puede dar muchos millones de monedas. Así que si me acompañan en esta aventura, en un par de carreritas les voy a estar comentando ese pequeño tip. Un tip millonario. Estamos en Austin, Estados Unidos. Zona de despegue serie 7. Medio medio vamos a ir. Recuerden que vamos a estar manteniendo el mismo setup siempre. Y siempre intentando mejorar la ejecución del setup. Inicio de carrera bueno, inicio de carrera promedio. Busteamos ambos. Recta, bajamos un poco. Y aquí entra la curva y puchamos de nuevo. Bajamos marcha. Subimos de nuevo. Bajamos marcha. Crucero. Curvas abiertas, rápidas. Aceleramos un poco. Crucero. Guardo unidad de potencia. Crucero, nos adaptamos a la curva. Activamos batería. Activamos boost. Mantenemos el boost durante la curva. Bajamos a velocidad promedio y tenemos que cambiar neumáticos. En cuanto pasemos la zona de pits, neumáticos. Tenemos que generar un gap entre Colapinto y Pérez para que no exista una doble parada. Así que vamos a mantener en conserva aquí a Pérez, aprovechando la recta. No lo quiso pasar ahí a Colapinto. Ahí se definía. Aceleramos. Unidad de potencia. Batería. Perfecto. Entramos primero que nuestro rival a pit stop. Ambos con 1 o 0% de neumáticos. Así que podría arriesgarme a decir de que este setup es el setup perfecto en cuanto a gestión de neumáticos e inicio de carrera. 0%, o sea, perdón, 100% de utilización de gestión de neumáticos con 28 grados.
Tenemos que llegar con 66% de neumáticos con colapinto a la línea. Y justo llegamos con 66. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos puchar más. Y, uy, puchamos demasiado, parece con Pérez. Con Pérez ya no podemos puchar más. Entonces, no podemos ocupar más el bus rojo. Estamos en el límite de los neumáticos. Posiblemente tal vez hubiera tenido que ir duros si es que quisiera llegar holgado de neumáticos, pero voy a administrarlos lo mejor posible. Esta vuelta tengo que llegar con 33%. Si no llego con 33%, tengo que bajar a Conserve. 36, 35, 34, 33. Estamos preciso. Preciso 33. De hecho, podemos puchar al final de la... Y aquí, 33. Ya, Pérez está al límite. Con Pérez no podemos puchar absolutamente nada. Con Colapinto podemos pegar un pequeño push. Perfecto. Estamos bien posicionados. Activamos batería. Tomamos buenas decisiones. Tomamos buenas gestiones de neumáticos. Buena gestión de batería. Buena gestión de unidad de potencia. Ocupamos nuestro mini push a ver si podemos pasar por última vez a Hadjar. Y lo logramos. Y vamos a llegar con 0% de neumáticos. Y con Pérez probablemente nos falte uno. Pero no creo que nos pasen. No, no nos alcanzan a pasar. Excelente ejecución. Y ahora les explico el setup, muchachos. Mis corredores son full inicio de carrera, básicos. Bueno, ganamos un cofrecito dorado. Mira, el rival tenía Pit Pass, 10% de Pit Pass. El setup, inicio de carrera y curvas. No juego a la pista de velocidad. Si sale la pista de velocidad, la corro y que gane el mejor. Pero mi setup en este momento está basado en curvas, 3 de las 4 pistas, y full inicio de carrera. Y como segundo stat, gestión de neumáticos. Nos volvió a tocar con Acevedo. Austin, Estados Unidos. ¿Irá a pasar algo diferente esta carrera, muchachos? 3-3, nuevamente 28 grados. Gestioné muy bien los neumáticos el game pasado. Espero poder hacerlo el 90% o de igual manera. Y con eso podemos ganar. Solo velocidad crucero, puchamos un poco. Solo un poco. Nuestro rival ha mantenido mayor compostura en su unidad de potencia. Eso se lo doy completamente. Y aquí viene el momento clave. Primera recta larga de el circuito. Activamos nuestra unidad de potencia, activamos nuestra batería. Crucero.
crucero. Cambiamos nuevamente de neumáticos. Conserve. Conserve. Nos preparamos para batería. Boost. Batería. Boost. Esas son decisiones clave, muchachos. Esta es decisión clave. Ocupar la batería en la recta, clave. Ocupar el boost desde el comienzo, bueno, buenísimo diría yo. Ocuparlo al final, pro. Claro. Tuvimos 1,5 segundos, 2 segundos de doble parada. Nuestra ejecución no fue tan fina como el juego anterior. Porque el juego anterior fue muy fina. ¡Uy! Coche de seguridad. ¿Quién chocó? ¿Quién chocó? ¿Quién chocó? ¿Quién chocó? Coche de seguridad. ¿Quién fue? ¿No me sale? Abandono o con Haas. Bueno, estas vueltas de coches de seguridad yo las hago en Conserve porque existe el Delta, muchachos, que se mantiene tanto en el Fórmula 1 real como en el juego, obviamente. Es una regla. Entonces, si tienes que mantener un Delta, una proporción distancia-tiempo, ir a velocidad de crucero no es beneficioso para ti. En cambio, ir en Conserve, regeneras muy rápido la unidad de potencia y como pueden ver, Pérez ya alcanzó al pelotón. ¿Por qué? Porque el coche de seguridad va a una velocidad mucho más lenta. Y ahora se vienen las últimas vueltas. Esto define, muchachos. Esto define, muchachos. Última vuelta. Boost. Batería. Boost. Batería. Vamos a quemar toda nuestra barra de boost. Muy bien, Colapinto. Sólido, titánico. Poder argentino. Y Pérez. Muy bien ahí, manteniendo atrás a Lawson. Poder latino. Excelente, muchachos. Excelente. Ustedes me preguntarán por qué los pilotos, por qué los setups de curva. Rápidamente. Vamos allá. Colapinto, pueden observarlo. Inicio de carrera 44. Su mejor stat. Pérez. Inicio de carrera 38. Su mejor stat. Su segundo mejor stat de Colapinto. Defensa. Segundo mejor stat de Pérez. Gestión de neumáticos. Pero la gestión de neumáticos está igualada.
Entonces tienen el mismo management. Y como su auto está seteado de la misma manera, tienen un ritmo similar, pero menor porque Colapinto es naranjo y tiene muchos más stats, entonces es más rápido, pero Pérez es un poco menor. Pero tiene la misma gestión de neumáticos, solo que un poco más rápido, entonces por eso no tan al límite de la doble parada. Tengo que gestionarla. Si no lo gestionara y jugara como un bot, se pegarían, obviamente. Jugarían pegados. Pero hay que gestionar, muchachos. Hay que gestionar. Y el coche. Ahí está. Vamos a la tercera carrera. Uy, me equivoqué sin querer. Entré a otra serie. Esta. No, 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 no. Nos marcó tiempo de una pequeña venta. Vamos a aprovechar de tirar la ruleta entonces. No te lo puedo creer. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué ha pasado, tío? ¿Pero qué ha pasado? Esto es puro drama. Esto es puro drama. Uy, uy, uy. Qué divertido. Ya. Vuelta a girar por 4 pesetas. Listo. Ya no tenemos el Q raro que teníamos por haber entrado a otra serie. Vamos por nuestra tercera carrera. Se dieron cuenta cuál hizo la diferencia más clave, ¿cierto? No te lo puedo creer, por tercera vez Acevedo. Y eso que se nos crachó el juego porque entré a otra serie. Pasó un tiempo, se reinició el juego. Pobre Acevedo, man. Pensó, voy a esperar un rato para no marcar porque si no me va a tocar este loco de nuevo. Y por tercera vez me toca Acevedo. Muy buenas carreras estamos teniendo con Acevedo porque tiene el Pit Pass. Entonces ese 10% que bustea su equipo es bien, es bien potente. O sea, fáciles no son las carreras. Conserve. Boost. Battery. Boost. Battery. Perfecto, vamos bien encaminados.
Buena distancia, no va a haber doble parada. Igual lo vamos a lentear un poco. Excelente parada de pit stops. Conserve. Conserve. Pasamos adelante. No me apuro. No estaba muy atento a la gestión de neumáticos. ¿Llegaré con más de 33 o llegaré justo nuevamente? Porque hay 29 grados, no 28, y eso es un grado de diferencia. Perfecto, 33. Pérez. Pérez está en 31, ok. Con Pérez ya no puedo puchar más. Pérez tiene un punto o 2 puntos, creo, menos de gestión de neumáticos. Y estamos terminando la carrera. Lawson se queda con neumáticos, sin neumáticos antes que nosotros, y nuevamente una victoria. Tercera carrera y nuevamente una caja dorada. Vamos a cerrar con nuestra cuarta carrera en esta serie bastante rápida que se nos ha hecho de la serie 7. Recordemos de que estamos bajo un puntaje recomendado que parte en 750, pero no lo suficientemente bajo, no bajo 700, no bajo 700, entonces no nos toca contra bots. Estamos en un rango óptimo. Mira, Singapur. Esta es la carrera justamente que es nuestra peor carrera, nuestra desventaja, porque no es de curvas. Este es nuestro 25% de salir, que exactamente salió en nuestra cuarta carrera, que es nuestro 25% de carrera. Qué coincidencia. Tenemos opciones aquí, muchachos. Podemos ir a una parada simplemente, o podemos jugar más divertido y vamos a una parada. Estamos haciendo esto a modo tutorial de que ejecutándolo de buena manera se gana, se define. Mismo setup, mejor ejecución. Vamos allá. Vamos, Colapinto. ¡Vamos, Colapinto! Mira cómo adelanta. Qué crack, Colapinto.
¿Cómo demuestra? Perfecto, Colapinto pasa por 66%, muy bien los neumáticos. Pérez, 67, muy bien. En los aspectos generales, Colapinto va noveno y Pérez va 23. Llevan una diferencia considerable, muy buena para que no exista doble parada. Pero en puntos estamos al límite mal, 28-22. Última recta antes de entrar a pit stop. Vamos a activar primero unidad de potencia, después batería. Y aquí también unidad de potencia, batería. Y cambiamos a duros. Y cambiamos a duros. No se vayan a equivocar, muchachos, y hacer cambio de neumáticos en cuanto les sale el mensajito, sin antes agarrar la tercera vuelta, porque entran a pit stop y se les fue la estrategia. Llegando muy al límite con los neumáticos duros. Eso me da a entender de que no puedo puchar con los neumáticos, lamentablemente. Y posiblemente haya sido una mala estrategia. Ahora lo veo en que me equivoqué. Y lo importante en estas batallas perdidas, más allá de decir me tocó contra un rival más difícil o él tenía mejor team score o él tenía el pit pass, en vez de buscar como excusas, siempre hay que tratar de mejorar. ¿Cuál fue mi error acá? El clima está nublado y estoy ocupando duros. Tendría que haber ido con soft o con mediums. No jugar con los hard. Estoy jugando al límite máximo del setup en la pista que menos me conviene. El ritmo no es bueno nublado con neumáticos duros. Tampoco favorece el hecho de que esté llegando tan al límite con los neumáticos o simplemente no esté llegando. Esta vuelta va a ser decisiva, no estoy puchando nada. Voy a ocupar solamente la batería y tengo que llegar con 33%. 34, 33. Tengo que reducir marcha. No estoy llegando a la meta. Pérez 34, 33 tampoco está llegando. Yep, fue una muy mala decisión. Y el rival lo sabe. Va feliz con sus neumáticos. Muy mala decisión de mi parte, muchachos. Lamento no poder haber terminado con una victoria. Pero ese error, uno aprende de esos errores. Uno aprende. Dice, una parada, esto se ve raro. Ah, clima nublado. No, voy con otros neumáticos. Lamentable. Pero esto hay que ser positivo, hay que ver el vaso medio lleno.
nos da la oportunidad, o me da a mí la oportunidad, la desfachatez, de jugarme una quinta partida, porque no tengo el cofre de la cuarta. Como no gané, como no gané, no tengo el cofre de la cuarta. Y les voy a aprovechar de dar el tip que les había comentado al comienzo, chicos. El tip de las monedas. ¿Se acuerdan que les dije que hay una chance de ganar monedas? Ya, vamos a ver esto que esto no es. Ustedes tienen un clan, ¿cierto? Todos tienen un clan, me imagino. Y si no han entrado a un clan, pueden entrar aquí en la pestaña abajo a la derecha. Acá están mi clan, no es el clan de los muchachos, chuchos sumagers. Y ahí están mis muchachos últimas actividades. Tenemos de todo, tenemos, ahí mira, padre familia con su guaguita. Tenemos a mi compadre ahí con sus gafitas bien bonito, bien ahí, sonriente, todos dando sus puntitos. Y nosotros estamos en campeón. Aquí tenemos el chat. Les dije que me había creado un canalcito que estaba buscando apoyo, que es canal nuevo. Que crezca, que crezca. Pero el detalle es que tus miembros, tus compañeros, que sí ocupan Pit Pass, que sí les gusta correr y son competitivos y quieren darlo todo, activan sus Pit Pass. ¿Cuál es la gracia? Que ellos te dan una donación y esa donación se puede activar acá arriba a la izquierda donde está el puntito rojo saltando en nuestro mensaje. Vamos a clubes y tenemos nuestros regalos, que como pueden ver yo no he reclamado ninguno. Les quedan 13 días porque duran el mes que dura el Pit Pass y se actualiza cuando tú subes una serie. Se actualiza cuando tú subes una serie. Puedo reclamar un máximo de 10, pero si yo no subiera de serie, por ejemplo, siguiera en esta serie actual, que estoy en la serie 8 yo, actualmente, me podría llevar, reclamaría el día antes, el día penúltimo, no sé, termina en 13 días, lo reclamo de aquí a 10 días, y tengo 75 millones. Así que esto cuando estén aquí en clubes, no reclamen instantáneamente. Nunca lo hagan. Reclamen el último día antes del Pit Pass. Pongan ahí un recordatorio, no se les vaya a olvidar. Alguna alarma. De decir, aunque no esté jugando. Porque están en un clan y sus compañeros tienen el Pit Pass. Easy money. Easy. Yo aquí tengo 75 millones. Vamos con la última, muchachos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vamos a tomar un poquito de agüita. Acevedo nuevamente. No, no te lo puedo creer, Acevedo. No te lo puedo creer, Acevedo. Acevedo nos ha tocado 4 veces con esta. Vamos a ponerle el... voy a poner el nombre del clip, el nombre del video, le voy a poner Acevedo. Un duelo épico. Al menos han sido muy entretenidas las carreras con Acevedo. Y hemos demostrado también de que este auto está óptimo para esta pista. Obviamente, utilizando bien la unidad de potencia de ambos corredores para que no se genere una doble parada. Carrera final, muchachos. Lo damos todo.
Todo, todito, todito, todito. Velocidad crucero. Tiramos batería. Activamos batería. Llegando a pit stop. Nos podemos poner adelante de Lawson. Uy, nos paró muy bien Lawson, no dejó pasar. Excelente. Muy bien. Si la teoría no falla, este es un buen caso, muchachos, para testear el hecho de que cuando uno hace bien las cosas, no debe tirar de esponja, como se dice, si es que ve que no está en cabeza. Porque nuestro ritmo es más fuerte que el del rival. Por ende, si hacemos las cosas que corresponden, ni siquiera cosas extraordinariamente buenas, aunque eso fue raro, ¿no? ¿Cómo nos pasó con neumático duro si yo venía con boost? Venía con batería. Eso fue rarísimo, ok. Para analizar lo que pasó ahí. Lo que les comentaba. Confíen en su ritmo, confíen en sus plays. Y eventualmente, si ustedes setean el auto como ustedes quieren y lo planifican, ya no es suerte. Ya no es suerte. Hay una chance extra de que la suerte los acompañe a ustedes. Estamos alcanzando a nuestro rival. Colapinto. Y pasamos a cabeza en la última vuelta. Llevando casi la mitad de la última vuelta, recién pasamos a la cabeza. Momento clave aquí, vamos a llegar. Llegando con Colapinto. Con 5, 4, 3, 2, 1, 0. Neumáticos perfectos y Pérez también no lo pueden pasar porque también llega con 0% de neumáticos. Un setup armado a la medida, al dedo. Los dos top corredores con inicio de carrera. Un auto hecho para curvas dinámicas, curvas cerradas, curvas abiertas. Un Acevedo que pierde por cuarta vez con su pit pass. No lo puede creer Acevedo. Dice, ¿para qué estoy pagando el pit pass, hermano? Si me toca contra Minmax Hellbox 4 veces seguidas. Y esto queda hasta acá, muchachos.
Les recuerdo, si les gustó, me ayudarían mucho con un like, con un subscribe, si les gusta jugar F1 Clash. Espero que les haya servido y obviamente tienen el setup en la pantalla, que lo voy a poner y lo voy a editar para ustedes. Así que cuídense mucho, muchachos. Nos vemos.